Ok. Bueno, primeramente que nada, para los que no están estudiando generalmente toda la materia, entonces se va a dividir en los temarios de dinámica de líquidos perfectos, dinámica de fluidos comprensibles y dinámica de fluidos reales, ¿vale? Partiendo de esos conceptos, vamos a repasar un poco, para que no estén tan perdidos, de la anterior asignatura particular que tuvimos, para que entiendan un poco qué diferencia existe entre gases y líquidos, ¿vale? Ya está. Que habíamos dicho que, perdón que lo repita, pero es importante, un fluido, por así decirlo, una sustancia cuyas moléculas tienen una fuerza de atracción débil. ¿Qué nos trata de decir eso? Que, por así decirlo, es un conjunto de partículas o moléculas las cuales tienen una fuerza entre ellas de atracción muy débil, por lo tanto puede ser un gas, un líquido, dependiendo, la cual es muy fácil para deformarse. Si alguno llevó materia con el ingeniero Valdivia, nos explica que un sólido se llega a deformar, ¿no? Pero debido a una cierta tensión. Lo mismo aplica en el concepto de fluidos. De hecho, muchas veces se analiza la dinámica de fluidos para analizar también rígidos, lo cual se llama un sólido rígido, etcétera. Pero en fluidos eso es lo que nos interesa. Teniendo en cuenta eso, vamos a la relación que existe entre líquidos y fluidos comprensibles, o sea, en general gases. Ya. La cuestión aquí es de que, partiendo de ese concepto, nos vamos a la relación de comprensibilidad en los líquidos. Por así decirlo, la relación de comprensibilidad nos dice que el fluido va a depender netamente de la variación de la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que un líquido va a variar dependientemente si existe su densidad y su volumen. O sea que si un fluido llega a ser más denso, su volumen va a tender a ser menor. Y si su volumen es mayor, la densidad va a ser menor. Eso lo pueden ver básicamente en combustibles, si lo comparan con otro fluido, por ejemplo el agua. Ejemplo, el agua es técnicamente más densa que el alcohol, por así decirlo. Por lo cual, digamos, el volumen que ocupa es menor. Y básicamente esa es la relación. Como pueden ver, es eso. Si, digamos, la densidad llega a ser mayor, el volumen va a ser mucho menor. Ahora, esa es la relación que existe. Masa igual a la densidad por el volumen. La relación de los gases es un poco diferente. Los gases se basan en el concepto de presión-volumen. Esa es la relación que existe. O sea, que si digamos un gas generalmente es uniforme, por lo tanto el volumen va a partir, digamos, si hay una cantidad muy grande de volumen de un gas, la presión en ese mismo gas va a ser muy pequeña. Y por lo tanto, si la presión aumenta drásticamente, el volumen va a disminuir demasiado. ¿Y esta acción qué genera? Genera básicamente la variación de temperatura, que es lo que podemos ver en esta escala, que nos dice que PV, digamos, dependientemente si entra o sale, va a tener una relación con la temperatura del sistema. Habíamos dicho, pero por si no los que no saben, la temperatura es el promedio de velocidades en partículas. Si una partícula está en un conjunto, o sea, básicamente en un fluido, esa partícula va a moverse, va a rotar, va a vibrar, va, por así decirlo, a hacer cualquier movimiento transversal, girar en su mismo eje, todo en conclusión para poder tener un desorden. Y eso se relaciona a la presión con el volumen. Básicamente la mayoría de gases ideales van a tener ese concepto de que va a ser a presión o a volumen constante. Cada mezcla, cada gas tiene un volumen específico y una presión específica. Teniendo en cuenta esos dos conceptos, ya dejando en claro cómo funciona la comprensibilidad en los gases y en los líquidos, partimos al nuevo tema, el cual era la dinámica. ¿Qué entienden por dinámica? ¿Alguno sabe qué es dinámica? Disculpen. ¿No? Bueno, igual lo explico. La dinámica como tal en la rama de la física nos dice o nos deja entender qué es la relación que existe que un cuerpo se mueva teniendo en cuenta distintos factores, entre ellos el rozamiento. En cinemática analizábamos la velocidad sin depender de nada. Netamente
en un plano, el cual, digamos, por así decirlo, el plano al que se analiza es, digamos, ideal, sin perturbaciones. Por lo tanto, en ese concepto, la dinámica como tal en la física analiza lo opuesto, que es, digamos, el análisis teniendo en cuenta distintos conceptos de rozamiento, básicamente. Ahora vamos a partir en el concepto de estática de fluidos. Habíamos visto en estática de fluidos que un fluido, aunque no se mueva, va a tender a tener una fuerza gravitatoria, ¿no? Va a tener una tendencia a poder básicamente agarrar y deformarse. Por eso, digamos, los esfuerzos de los fluidos generalmente llegan a ser, por así decirlo, perpendiculares. ¿Por qué? Porque no van de manera uniforme. Si aplicas una fuerza aquí, se va a ir deformando a mayor medida en el fondo. Ahora, teniendo en cuenta eso, la ecuación fundamental de la estática en fluidos, habíamos visto anteriormente, y teniendo en cuenta que, digamos, esto es el análisis en reposo de un fluido. En cambio, en otro tema que era cinemática, habíamos visto que existe la variación de la velocidad en el fluido, ¿no? Es lo que ya hemos visto en la anterior clase de líquidos perfectos, pero igual estoy dando un repaso general para que entiendan qué es dinámica. Y básicamente es eso, es, digamos, relacionar los esfuerzos que se generan de manera gravitatoria por el centro de los campos gravitatorios con relación a la velocidad. Ya no estamos analizando que un fluido se mueva de manera ideal o de manera en planos cartesianos. O sea, técnicamente sí, pero ahora también vemos lo que afecta de manera potencial al fluido. Y en eso existen tanto líquidos, tanto gases y ya lo que podemos decir que son reales, que técnicamente llegan a ser líquidos también, pero ¿por qué se dice fluidos reales? Porque puede haber también el triple punto de presión de los fluidos. Ese es otro tema, ya lo van a ver con el ingeniero Willy. Pero digamos, el concepto está en que los reales miden las pérdidas a un sistema ideal. Básicamente, la primera parte son líquidos y gases de manera técnicamente ideal, pero tomando en cuenta la variación que existe en el plano planetario, por, para dejarlo básicamente de manera concreta, ¿no? Ya. Espérenme un momento, por favor, voy a responder algo. Ya, ok, ahora ya. Perdón por la demora. Ya teniendo en cuenta eso, qué es dinámica y etcétera, y ahora sí partamos a lo que nos interesa, que es, digamos, el temario al cual se van a enfrentar este miércoles. Para el segundo parcial, como les dije, se divide en dinámica de líquidos perfectos, fluidos compresibles y fluidos reales. Ahora, yo les comenté que el temario es muy denso, es demasiado denso. O sea, tienen que analizar conceptos del anterior tema para entender esto y deben, como les dije, existen tres conservaciones: cantidad de movimiento, conservación de la energía y conservación de la masa. Varía en cuestión de, ya que no estamos analizando el fluido como tal, estamos analizando el movimiento del fluido y las fuerzas que se rigen a eso. Por lo tanto, hay distintos temas, pero trate de agarrar, como en el anterior ejemplo, los puntos que suele más preguntar el ingeniero. Ahora, ¿les puede sacar algo que no esté en este temario? Probablemente, puede pasar, pero suele repetir estas preguntas de manera lógica. Ahorita lo vamos a organizar de mayor a menor. Para seleccionarlo con amarillo vamos a poner los temas que suele preguntar más. Generalmente, las preguntas que no entran en el segundo parcial llegan a entrar al final. O sea, lo hace variar a veces. Tipo, las preguntas del final del año pasado las haya preguntado en el segundo parcial del anteaño pasado. Básicamente hace eso. Entre ellas podemos encontrar las aplicaciones de chorro en en líquidos perfectos, que ahorita lo vamos a ver.
Otro punto importante en este tema serían las aplicaciones, ya sea tubo Venturi, tubo Pitot. Les puede decir aplicaciones de líquidos perfectos, aplicaciones para un tubo de Venturi, un tubo Pitot, un tubo Torricelli. ¿Por qué le pongo solo aplicaciones? Porque las aplicaciones son muy cortas, son muy pequeñas y digamos, son muy cortas y suele preguntarlo como una pregunta extra, le suele preguntar dos complicadas y una aplicación. Generalmente donde más los mata es las aplicaciones. Si no saben las aplicaciones probablemente les va a ir mal. Básicamente son los dos puntos más importantes para el primer tema. Ahora, una que suele a veces preguntar es tubo de corriente de Venturi, pero no lo suele preguntar debido a que la conservación de energía que más pregunta, o sea, los tres temas tienen conservación de la energía, pero la que más suele preguntar es conservación de la energía en fluidos reales. Ahora, en fluidos compresibles suele preguntar generalmente aproximación del flujo compresible, el escurrimiento de un gas en un sistema unidimensional, que Una pregunta, generalmente es José. Saint-Bernard. Disculpa. Una pregunta. ¿El anterior semestre preguntó aproximación de flujo comprensible o cuáles preguntó? Por eso estamos viendo cuáles suele preguntar más. Eso. Luego de eso sigue la clasificación de velocidades o el número de Mach o básicamente le llama clasificación del número de Mach o clasificación de velocidades de los fluidos compresibles. Ahora entiéndase que líquidos perfectos también tiene una clasificación, pero suele preguntar la de fluidos compresibles. Luego de eso está conservación de la masa y conservación de la cantidad de movimiento. Suele preguntar, estas son las tres más preguntadas del temario. Las otras dos no las suele preguntar tanto, pero sí puede llegar a preguntarlas. Luego está ecuación de Navier-Stokes. No la suele preguntar, sinceramente. Pero como siempre cada año dice que es de las más importantes según el avance que tiene y demás, porque analizan un fluido. Bueno, y luego está conservación, pero en máquinas hidráulicas, que esas no suele preguntarlo casi nunca. Ahora, ¿hay más preguntas posibles? Sí las hay. Pero como les dije, llegué a más o menos a tantear las que más suele preguntar. De todos modos, se pueden fijar en el libro, aunque en el libro, si se dan cuenta, es muy extenso como es la explicación. Así que traté de agarrar mis apuntes del momento en el que llevé mecánica de fluidos y traté de hacerlo lo más pequeño posible para que lo puedan entender. Mi recomendación, como les dije en la primera auxiliatura, hagan sus apuntes. Hagan sus apuntes, básense en otros apuntes, pero háganlo ustedes. O básense en lo que hizo el ingeniero en clase. Porque si ve que, digamos, tiene mucho avance a comparación de años pasados, no le va a convencer. Va a pensar que copiaron, básicamente. Ese sería más o menos el concepto de qué es más importante y qué no es tan importante al momento de estudiar la materia. La que suele ser más fija en este parcial es conservación de la energía. Suele regalarles al menos una, ya las otras suelen ser muerte, por así decirlo. Pero a ver, ahora vamos a ver el avance. Ya, empezamos con dinámica de fluidos, básicamente. La explicación que les acabo de decir sobre cómo funcionan las energías. Pero, ya. Y al momento de analizar dinámica de líquidos perfectos, partimos de una hipótesis. Partimos de la hipótesis de que matemáticamente tomamos en cuenta la energía de un fluido estacionario. ¿Qué pasaría si se moviera? Básicamente ese es el concepto de que utilizamos la ecuación de la energía, perdón, la ecuación de la estática para poder dimensionar que el fluido se está moviendo en un campo gravitatorio y básicamente a una velocidad la cual vamos a determinar. Ahora, los que llevaron mecánica racional podemos entender que en un campo se relaciona, ¿no? Y va a tener tres velocidades, tangencial, normal y binormal, dependiendo, digamos, a qué sentido se mueve. Básicamente es eso. Ahora, el ingeniero uno de estos años suele preguntarlo al final, que es, digamos, una pregunta un poco rebuscada. Es una de las preguntas más rebuscadas que he visto, según yo, que era, digamos, decir
las, cuáles son las curvas del fluido. ¿En qué sentido? En que él, digamos, dibujaba un mapa, digamos, hidráulico, y decía el fluido cómo cambia de manera lógica. O sea, por ejemplo, acá vemos de manera estacionaria, o sea, estático. Luego en un flujo relativo cambia. Se puede hacer, aquí está cóncavo, aquí debería estar convexo, que son las maneras en las que puede cambiar. Cóncavo es, digamos, que el esfuerzo va de un lado a otro, y convexo, que el fluido va a rotar hacia un lado en específico de escurrimiento, básicamente, en manera de caída. El cóncavo es básicamente el cambio de velocidades. ¿Por qué esto es importante? Porque, digamos, como les dije, en estática medimos los esfuerzos de manera estacionaria con la pared. En un flujo relativo, básicamente, va cambiando de manera lógica. Y ahora partiendo de eso, vamos a ver. Este concepto se los voy a mandar, lo voy a tratar de buscar, porque si es una pregunta que o sea, una vez lo preguntó y es un poco rebuscada. Así que lo voy a tratar de buscar, porque no es difícil de contestar, solo es literalmente dibujar. Explicarle qué es cóncavo, qué es convexo y qué es un flujo estático relativo. Básicamente esto, pero trataré de dibujarlo mejor y se los pasaré, ¿vale? O si lo pueden hacer también es otra opción, pero bueno. Porque si le ponen ecuaciones, le va a dar igual, porque, a ver, no sé quién fue a clases, capaz alguno fue a clases, pero generalmente lo suele dibujar, no lo suele explicar de manera matemática. Lo suele dibujar simplemente y lo suele preguntar. Ahora vamos a ver con el primer concepto, ¿qué es la conservación de la energía? El teorema de Bernoulli. Como dice toda parte de la ecuación de Euler, existen tres formas las cuales podemos estudiar un fluido: por una línea de corriente, por un momento permanente o por un campo gravitatorio. En una línea de corriente analizamos la entrada del flujo y la salida del flujo, teniendo en cuenta el campo gravitatorio. Y básicamente es eso, partir de la ecuación fundamental de las fuerzas, la cual se va a dividir entre tangencial, normal, binormal, lo cual tenemos que descomponer el concepto de velocidades. Ya lo habíamos visto en aceleración por termo intrínseca, pero aquí igual lo explica de manera breve. Básicamente esto es lo que ven en racional, cómo se descompone la derivada de velocidades. Perdón. Teniendo en cuenta esto, sabemos que F, en el concepto de... Esto básicamente se va a volver la energía piezométrica. Básicamente teniendo en cuenta el concepto de gravedad. Y lo cual vamos a tener una ecuación la cual se basa en la energía piezométrica, que es la diferencia de alturas que existe de caída en un fluido. Allá. Luego la relación que existe entre presión y peso específico. La relación que existe entre presión y peso específico. Lo cual nos dice básicamente que después de eso tenemos en cuenta las velocidades. Teniendo en cuenta la derivación de aquí, de las velocidades, nos deja entender que va a ser la velocidad al cuadrado por la variación de la distancia a la que se va a recorrer. Básicamente nos dice eso. Y teniendo en cuenta que digamos, la presión igual va a tener una variación de la distancia a la que se va a recorrer, simplemente hacemos factor común de la gradiente del cambio de fase y tenemos en cuenta el punto de entrada. ¿Por qué esto es tan importante? La gradiente donde se mueve la distancia a la que se va a mover la línea de corriente. Porque aunque no lo crean, analizamos los puntos de aquí y los puntos de acá. Si ustedes van a analizar un fluido, básicamente es eso, la entrada y la salida. ¿Por qué? Porque el medio es perturbado. De manera lógica no se puede. ¿Por qué? Porque al tratar de medirlo, uno lo perturba. Y si lo perturbas, ya no llega a ser lo mismo. Por lo tanto, por eso se despeja la relación que existe entre... Claro, la distancia no tiene una gradiente, pero tiene una variación, pero de distancia, pero no tanto como la presión y la velocidad. Por lo tanto, se hace factor común, se junta tanto la energía piezométrica, que es la parte de aquí, que es la gravedad, por la energía
piezométrica, que es Z, teniendo en cuenta las presiones y las densidades. Eso llega a ser toda la energía piezométrica del fluido. Y la segunda parte llega a ser la energía cinética del movimiento. Teniendo en cuenta eso, para poder despejar Z de manera que nos quede mejor la ecuación, todo lo multiplicamos por gravedad, lo cual nos da que el peso específico se va a volver masa específica. Y básicamente eso, la velocidad al cuadrado sobre 2 sobre gravedad, perdón, 2 por gravedad, perdón. Y ahí nos dice la energía piezométrica y la energía cinética. Básicamente esta es la energía la cual vemos de cómo funciona el flujo, o sea, básicamente la parte normal a la que atrae el campo gravitatorio, y la energía cinética, la parte del movimiento, la cual vamos a ver de manera lógica entre tangencial y binormal. Eso, básicamente. Bueno, en sí binormal no hay, pero de manera matemática no es tan visto. Ahora aquí tenemos un ejemplo de lo que les dije. No se analiza la línea de corriente, se analizan los puntos de entrada y de salida. Como pueden ver, aquí hay una ecuación, la cual nos muestra cómo funciona este punto, teniendo en cuenta su distancia, su altura. Claramente el peso y la densidad llegan a ser la misma. Eso lo vamos a ver más adelante en aplicaciones. Pero, digamos, es una entrada y una salida. Básicamente el concepto de conservación de la masa que vimos en los anteriores temas, como en cinemática. Eso, básicamente. Eso es, digamos, en una línea de corriente. El flujo potencial es lo mismo, pero aquí vemos otro factor, el rotor. ¿Qué tanto gira? Generalmente no lo suele preguntar, pero lo puse de manera lógica. ¿Por qué parto de esto? No lo suele preguntar tanto. ¿Por qué? Porque todo el tema se basa en esta ecuación. Todo el tema, todas las aplicaciones en general. Ahora vamos a ver algo que sí pregunta. El teorema de Bernoulli. Es lo mismo, pero en tema de un tubo de corriente, no en una línea. En una línea simplemente vemos eso. Pero en un tubo de corriente ha de haber más deformación, por el tema de que hay una entrada y una salida diferente. Teniendo en cuenta eso, vemos el flujo de energía que va a ser constante al tiempo. Tenemos la ecuación que ya teníamos anteriormente. Vemos la variación del área que hay específicamente, teniendo en cuenta el peso y la densidad, la cual siempre van a ser constantes, por así decirlo. Teniendo en cuenta eso, integramos. Básicamente hacemos toda la ecuación. ¿Por qué esto es importante? Porque al cambiar la sección de manera paulativa, digamos, va a aumentar tanto la velocidad cinética y la presión misma en el tema. O sea, claramente esto va a ser lo mismo que la entrada, eso ya lo sabemos. Pero digamos, hay una explicación, una forma de verlo mejor en el tema del cambio de velocidades. ¿Ya? Ahora, digamos, vemos que integramos todo correspondiente al tema teniendo en cuenta el tema del área, básicamente. Integramos cada parte, teniendo en cuenta la derivación del volumen por la derivación del tiempo. Básicamente todo lo convertimos en caudal. Y lo cual nos da que caudal, que era igual, en los anteriores ejemplos vimos que caudal era igual a la integral respecto al área por la velocidad por la variación de área, básicamente. Teniendo en cuenta todo eso, todo se agrupa a caudal. Ahora, ¿cuál es el punto diferente de la línea de corriente? Que en tanto presión como en volumen existe algo llamado los coeficientes. Los coeficientes te dicen la variación que va a haber en el mismo fluido. Como les dije, tanto la velocidad como la presión va a aumentar si se disminuye la sección. Pero de manera matemática es más fácil verlo con coeficientes para poder analizarlo de mayor medida. ¿Por qué? Porque anteriormente les dije que si un fluido cambia de sección o se mueve de manera diferente, cambia su sentido, ¿no? En este concepto vemos eso. De manera paulativa se cambia a cóncavo, convexo. Básicamente esta es la pregunta que les dije hace rato que suele preguntar el ingeniero. Pero aquí te explica cómo funciona el coeficiente de Coriolis, que es el cambio de la velocidad. Y el coeficiente de presiones que también vamos a tener en cuenta respectivamente por el tema de la media. ¿Por qué? Porque medimos básicamente la media del fluido. Teniendo en cuenta eso, simplemente en tanto en presiones como en velocidades vamos a tener dos coeficientes. El coeficiente de presiones y el coeficiente de Coriolis.
¿Hasta este punto hay alguna duda? ¿Alguien se ha perdido en la explicación? ¿No? ¿Nadie? Ok, voy a seguir explicando. Y ahora sí, teniendo en cuenta estos dos conceptos, vamos a analizar y ver aplicaciones. Esto sí lo suele preguntar. Suele decir en sus palabras aplicaciones de líquidos perfectos. Perdón. Aplicaciones de líquidos perfectos. O digamos aplicaciones de tubo Pitot, tubo Torricelli, tubo Venturi. Ahora, las aplicaciones son muy cortas. Son extremadamente cortas. Así que básicamente eso. No es complicado de aprender, chicos, pero todo, como les digo, puse más esmero en esta parte porque quiero que entiendan cómo funciona. Así, digamos, al aplicar las aplicaciones se van a acordar. Capaz alguno, por así decirlo, yo sé que se mete en su, entre comillas, ayuda a memoria, pero ya si sabes matemáticas básicas puedes encontrar el tubo Pitot si entiendes el concepto. Así que básicamente es eso. Ahora, ¿el tubo Pitot qué es? Es un tubo el cual utilizamos para poder generalmente medir la velocidad de un fluido a qué sentido va. Es lo que les dije hace rato. Cuando ustedes miden o sea, estudian un fluido, no se puede analizar el medio, por eso existen las matemáticas. Y es lo mismo en el tubo Pitot, se perturba. Por lo tanto, este, básicamente es que, digamos, se perturba, por lo tanto, se mide. O sea, cuando ustedes perturban este flujo, va a venir y ya no va a ser el mismo. Pero igual se analiza. ¿Por qué? Porque, digamos, al subir el fluido va a tener una altura correspondiente y va a haber un cambio de tanto energía piezométrica como de velocidades. ¿Por qué? Porque aquí el flujo es de una manera y el flujo acá se hace más pequeño. Por lo tanto, las presiones también van a cambiar. Partimos de ese concepto. Entiendan eso. Que se cambia. Cuando cambiamos la sección de algo, aumenta tanto sus velocidades como su presión. Si están en caída libre, aumenta la energía piezométrica. Así que eso. Ahora, partiendo de la ecuación que ya habíamos visto. Por cierto, ¿por qué aquí no pongo los coeficientes de presión y de Coriolis? Porque en este concepto estamos viendo de manera directa, o sea, bueno, sí, de manera teórica cómo funciona. Ahora, de manera aplicativa en sistemas normales, ¿se toma el coeficiente de Coriolis? Técnicamente sí. De un análisis, pero por así decirlo, en temas industriales se debe tomar en cuenta, sí, pero por así decirlo, se toma en cuenta no de manera directa como el coeficiente de transmisión de calor en termodinámica, sino como una constante la cual nos dice que va a cambiar el flujo del fluido. Pero sí, es importante, básicamente, pero en manera teórica no. Teniendo en cuenta eso, podemos ver que están a la misma altura la medición del fluido. Básicamente tienen que analizar eso, el esquema de la aplicación, y así se dan cuenta cómo funciona. En este caso elimina tanto la altura piezométrica de taco, ¿por qué? Porque son la misma altura, y la velocidad 2 no existe, ¿por qué? Porque es perturbada y cambia y se va acá. Teniendo en cuenta eso, podemos analizar y despejar la velocidad a la que iba el fluido, teniendo en cuenta la presión 1 y la presión 2, las cuales fueron cambiando. Y ahí, básicamente, solo tienen que despejar velocidad 1, que es la velocidad de entrada, y ya. Ahora, ¿qué es esta J? Básicamente, esto es otra pregunta, por así decirlo, porque básicamente esto es ecuación de fluidos reales, pero la J llega a ser pérdidas. Ahora, ¿por qué tiene un 0 igual al cuadrado? Porque suelen ser despreciables en temas teóricos. ¿Por qué? Porque solo vas a analizar de esta manera, no hay una pérdida grande. ¿Qué vas a analizar? De todos modos fue perturbado. Lo que sí analizas es la velocidad de flujo de una manera no directa, pero digamos diferente. Eso. Ahora vamos a ver tubo Venturi. El tubo Venturi básicamente nos dice que a una entrada se va a achicar de manera directa
el flujo, y luego va a ser expandido. Básicamente va a haber una convergencia y posteriormente una divergencia. Pero lo que queremos saber es la aplicación entre los conceptos de Z1 y Z2. Es eso básicamente el tubo Venturi. ¿Qué es lo importante aquí? Si se dan cuenta, este es el concepto básicamente que siguen muchas veces los... Un ejemplo es las probetas, otro ejemplo también son, por así decirlo, los puentes. Si un puente llega, digamos, si se dan cuenta en sistemas normales, en la calle, los puentes llegan a cortar sección del alcantarillado. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Fortalecer las zonas donde se va a ver va a haber un acoplamiento. Pero generalmente no hacen eso. Y por eso van a ver los puentes que siempre se hacen mierda. Siempre van a estar con una erosión, se van a partir, van a agrietarse. ¿Por qué? Porque, una persona dice normalmente, ¿qué afecta? ¿En qué va a afectar si es agua? Pero la presión se aumenta, la velocidad aumenta en esa sección, por lo tanto llega a ser algo ineficiente. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso si, digamos, el puente no puede ser, digamos, elongado, debe ser sí o sí estrecho? Pues simplemente mejoras el material, mejoras bastante el material. Pero básicamente decirle a un financiero que te dé más material para una construcción es inútil. O básicamente otro concepto que utilizan es básicamente acortar costos. Y ya, si acortas costos y no puedes hacer nada más, ni modo. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Tubo Venturi básicamente es eso. Teniendo en cuenta la ecuación de la conservación de la energía, que es B1, o sea, la velocidad 1 igual al área 1, va a ser igual a la velocidad 2 con el área 2, que es en este punto. Teniendo en cuenta eso, podemos despejar la masa. No, sí, la masa de que vamos a ocupar para encontrar las velocidades. ¿Alguien quiere entrar, creo? Sí. Son 21 personas, son bastantes. Pero nadie habla. Ahora, teniendo en cuenta esto, partimos del concepto de que la Z1 y Z2 se van a eliminar porque básicamente están al mismo sentido. Bueno, no llega a cambiar nada y por lo tanto solo tenemos que despejar el concepto de las velocidades. Ahora, ¿por qué tomo en cuenta que es masa velocidad 2, no? Porque al tener el área cambia y básicamente en sí no es masa, es la contracción del tubo, pero se evalúa como m. ¿Por qué? Porque básicamente todo, o sea, digamos, toda la masa que hubo aquí del flujo va a acoplarse de acá. Por eso se llama la concentración, pero técnicamente es masa. ¿Por qué? Porque las dos secciones se van a simplificar, bueno, se van a aumentar básicamente. Y eso, teniendo en cuenta eso, vamos ya al despeje. Teniendo en cuenta que va a valer B1, que B1 va a ser igual a B2 por el valor de la masa. Vamos en cuenta la ecuación de la energía fundamental, que en este caso si medimos la presión, no realmente, es que esto técnicamente es despreciable, depende de ustedes si lo quieren agrupar o no, porque igual digamos se puede simplificar. Es como les digo, es la variación que existe, ya les había comentado, pero de manera ideal, perdón, no llega a ser, digamos, tan perjudicial al momento de los cálculos. Teniendo en cuenta eso, despejamos los valores bueno, en este caso B1, pero como digamos estamos transformando el valor, porque B1 llega a ser que la contracción de la sección en el tubo Venturi por B2, básicamente transformamos B2 con B2 al cuadrado por M al cuadrado, y luego de eso simplemente hacemos un factor común y ya tenemos los valores. Ahí tenemos el valor para poder calcular B2. Simplemente tenemos que hacer un despeje y ya tenemos el valor de tubo Venturi, que en sí aquí digamos obviamente que está al cuadrado y lo pasan a la raíz cuadrada. ¿Y por qué pongo caudal? Porque muchas veces se mide dependiendo, a veces les pide, o sea, técnicamente calcular la velocidad, ¿en qué nos sirve de manera aplicativa? En nada, simplemente sabemos la velocidad del flujo. Ahora el caudal es lo que nos interesa, porque al saber el caudal sabemos el gasto, qué tanto atraviesa. Eso sí es importante. En toda la mecánica de fluidos, los datos que más nos deben interesar son en las pérdidas, el caudal, el cálculo de sección
Y creo que sí, son los tres conceptos básicos que debes tener, pero las pérdidas lo van a ver más en hidráulica que en mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos básicamente es la aplicación total tanto del caudal, del paso y el cambio riguroso que tiene el mismo. Y teniendo en cuenta eso, ya teniendo velocidad 2, simplemente, como sabíamos que caudal es igual a la sección por la velocidad, básicamente utilizamos la sección 2 y ya tenemos los mismos valores. Básicamente esto va a ser multiplicado por todo esto. Y ya, ahora vemos teorema de Torricelli. Un concepto el cual vemos de manera aplicativa. Básicamente vemos una fuente la cual tiene un orificio donde va a haber un cambio de sección, ¿no? Va a haber una boquilla la cual va a empujar esto de manera directa. Así que básicamente lo que tenemos que hacer es el cálculo de alturas. ¿Por qué no de presiones? Porque la presión se anula básicamente. ¿Por qué? Porque aquí está saliendo y aquí ya no va a haber una presión interna. Por lo tanto las presiones se anulan. La velocidad 1 se anula. ¿Por qué? Porque es de manera estacionaria. La velocidad 2 sí existe. Y tenemos que calcular las diferencias de altura. Básicamente que es Z1 y Z2. Ahí básicamente despejas. Obtienes Z2, tienes B2 al cuadrado. Básicamente acoplas Z2 y menos Z1 y básicamente te dice, es la diferencia de alturas. Lo cual simplemente llevas al cuadrado y ahí tienes tu cálculo para B2. Y como les dije, lo que nos importa es básicamente el caudal. Y el caudal es lo mismo, la velocidad, pero multiplicada por el área. En este caso hay el CC, que es el tipo de orificio. O sea, básicamente qué tipo de orificio se está haciendo. Puede ser cuadrado, únicamente. Puede haber una diferencia abismal. Puede tener pequeñas grietas. Puede haber un montón de cosas. El diámetro más que todo. Por eso se toma en cuenta eso. Y claro, considerando pérdidas también, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo un orificio, bueno, el hueco por así decirlo, de una fuente. Por lo tanto, digamos, puede llegar a tener pérdidas. Ahora, terminando eso, llegamos al otro concepto. Conservación de la cantidad de movimiento. En la cantidad de movimiento lo que podemos ver es de que el fluido se va a basar en un teorema. Que digamos básicamente es la energía potencial va a ser igual a la integral del peso específico por la velocidad por el cambio de sección. Básicamente, analizándolo, el flujo va a cambiar dependiendo su cambio de sección con respecto a la densidad que existe por el volumen. Teniendo eso en cuenta, de manera matemática nos queda esto. Y ahora, ¿qué es importante? El coeficiente de Bosny, ¿sí? Es lo que nos dice básicamente cómo cambia un flujo de rectilíneo o a turbulento. Pero básicamente, ¿qué pasa con un fluido de manera matemática? No, o sea, vivimos en un plano en 3 dimensiones. Por lo tanto, es un coeficiente adimensional, el cual justifica cómo va a ser el traslado del movimiento a partir de los ejes X, Y y Z. Es básicamente eso. Teniendo en cuenta esto, es la ecuación de la fuerza que nos dice que la fuerza va a ser igual a la integral, ¿no? Correspondiente al área por la densidad, por la velocidad, por la variación de velocidad, por la velocidad del área. Es lo que queremos entender, es esto. Esto es lo importante. Que básicamente es, digamos, las sumatorias que existen entre el peso específico, el caudal y U. ¿Qué es U? Bueno, en sí no es la velocidad que ustedes conocen. Sí, es el paso, pero digamos es la velocidad interna del fluido. Es lo que se trata de hacer, digamos. Y teniendo en cuenta la B, que dijimos que era un número dimensional que toma en cuenta las direcciones a las que se va a mover, tomamos en cuenta eso, que digamos va a haber una fuerza en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Teniendo en cuenta los mismos valores, pero la velocidad va a cambiar según el orden y B va a ser un número dimensional, el cual nos dice, digamos, si va a ser turbulento o rectilíneo. Ahora, esto no lo suele preguntar tanto, pero era para llegar a este punto. Las aplicaciones. Esto sí lo suele preguntar. Esto lo suele preguntar de distintas maneras.
Los voy a preguntar de la manera de aplicaciones para un avión, aplicaciones para un helicóptero a chorro, aplicaciones de chorro, aplicaciones de cantidad de movimiento. La cuestión es que aquí entiendan qué es esto. Cantidad de movimiento se basa en eso, en encontrar la fuerza según la velocidad y el caudal del movimiento. Básicamente es eso. Y ahora me van a decir, si los aviones se mueven, ¿por qué es con líquido? O sea, ¿por qué dicen que es líquido? Porque aunque ustedes no lo crean, el combustible que sale fuera de los aviones es una combinación entre vapor y líquido. Básicamente es eso. El vapor es lo que ustedes tocan en el aire cada día. El vapor es invisible. Así que el vapor se llega a condensar. Una vez el vapor se llega a condensar, básicamente se hace líquido. Por eso van a ver que los aviones sale un flujo blanco, en su mayoría. No en todos, pero en su mayoría. Dejan unas marcas. Eso básicamente es líquido atrapado en pequeñas moléculas de vapor. Y por eso se analiza de manera de líquidos perfectos. Ahora, teniendo en cuenta esto, las aplicaciones, podemos ver este avión que tiene una velocidad 1 respecto a una velocidad 2, que va a cambiar el flujo de aquí a acá. Básicamente tiene una fuerza la cual se va a poner hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque si estás jalando algo, la inercia te dice que la fuerza va a ir para el otro lado, ¿no? Por eso es una fuerza de empuje. Por lo cual tenemos en cuenta los ejes, lo cual en el eje X tenemos en cuenta el caudal, que va a ser negativo y la velocidad va a ser positiva. Y en otro caso la velocidad va a ser positiva y el caudal va a ser positivo. ¿Por qué el caudal es negativo? Porque claro, básicamente se está moviendo y se va a perder. Eso. Y en el otro, en ambos sentidos se va a ganar, básicamente por el tema del arrastre. Y la fuerza llega a ser siempre casi negativa. ¿Por qué? Porque, como lo acabo de explicar, es, digamos, la fuerza de inercia. Teniendo en cuenta eso, solo tienen que analizar eso. En este caso vemos en el eje X. También vemos la potencia. La potencia va a ser igual a la fuerza de velocidad. Tomando en cuenta que a veces se toma también en cuenta el coseno. ¿Por qué? Porque básicamente el coseno nos dice en qué grado de inclinación está trabajando. Como en este caso no hay un grado de inclinación, se mantiene así. Eso, como pueden ver, en la primera ecuación vemos esto, que es peso específico por caudal por la diferencia de velocidades. En el caso lo mismo, pero tomando en cuenta la velocidad 1 para adquirir potencia. Ahora esto es de una hélice. Como pueden ver, tiene un análisis en Y y en X. Pueden verlo en el libro, que está más... O sea, la ecuación es muy larga. Eso quería decir, la ecuación es muy larga. Así que traté de comprimirlo de la manera en la cual sea una manera correcta de responder. Pero si quieren analizarlo de manera directa, lo pueden analizar en el libro, pero trato de explicarlo de la mejor manera que puedo. En este caso va a haber una entrada una entrada de aire, y por la hélice va a haber un aumento por el giro, lo cual nos va a dar una velocidad y una velocidad 2. Dependiendo del diámetro y la potencia de entrada y de salida, la potencia de salida va a ser mucho mayor. Por lo tanto, se analiza tanto en eje X y Y. ¿Por qué en Y no? Porque digamos estamos viéndolo de manera recta. Por lo tanto, tenemos en cuenta el mismo concepto. Q siempre va a ser pérdidas. ¿Por qué? Porque se está empezando a hacer el giro a partir del punto 2, no del punto 1. Teniendo en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en este lado esto lo está succionando. Así que por lo tanto eso va a ser Q menos. Llega a ser la misma ecuación, los mismos valores. Lo que cambia es la potencia. ¿Por qué? Porque hay una potencia 1 y una potencia 2. Por lo tanto, B2 y B1 van a llegar a multiplicarse y se van a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque, bueno, hay dos potencias. Eso. Ahora, de una mina o una placa. Suele poner aplicación para una mina o una placa o cualquier sistema, pero lo que trata de medir es con una mina de tierra, digamos, explota, tiene cierto grado de inclinación. Es lo que se trata de ver acá. Y ahora que hay una inclinación, existe tanto en eje X como en eje Y. Y en ese caso podemos analizarlo. En este caso analiza la presión atmosférica de entrada y de salida, teniendo en cuenta los grados para encontrar la resultante de equilibrio. También existe una resultante en Y, pero generalmente suele ser opcional. Teniendo en cuenta lo mismo, el grado de equilibrio el cual existe en el sistema.
Luego de eso encuentras un tubo inclinado, que digamos al ser inclinado tiene tantas referencias en X como en Y como una resultante. Y básicamente es lo mismo, calcular las resultantes y calcular las resultantes en X y tanto en Y para obtener el valor y para encontrar el ángulo. Y aquí está el resumen que suele ponerles a inicio del semestre, que es digamos lo que él quiere. Conservación de la masa, conservación de energía y conservación de la cantidad de movimiento, lo que acabamos de ver hace rato. ¿Hasta este punto hay alguna duda? Ya acabamos un tema. No, sí, todo bien. Todo Ok, claro, sí. ok chicos, ahora entonces vamos a seguir. ¿O prefieren descansar un rato y seguimos dentro de unos 5 minutos? Depende de ustedes. Bueno, Dale seguimos. nomás, Albornoz. Bueno, Sí, déjame ver, auxilio. está bueno, está bueno. Dinámica de fluidos compresibles. En este caso, el peso específico llega a ser diferente, o sea, ya no llega a ser constante como en un líquido. Puede variar dependiendo de la presión y el volumen al que es sometido o la cantidad de entalpía que puede tener internamente. En estos conceptos llega también a haber una conservación de cantidad de movimiento, una conservación de masa y una conservación de energía. La conservación de la masa básicamente es la misma que han visto de manera uniforme en cinemática de fluidos, solo que claro, cambia el concepto de que ahora la divergencia va a tomar en cuenta la sección y la densidad, básicamente eso. O sea, literalmente es lo mismo. Pero como dijimos, el peso específico ya no es constante, por lo menos va a haber un cambio de peso específico. Y partiendo de eso, como ya no llega a ser la divergencia entre velocidad y área, llega a haber un peso específico y básicamente es eso, operar de manera matemática para encontrar la conservación, que nos dice que va a ser, digamos, en cuestión de que la densidad va a cambiar, el área va a cambiar y la velocidad va a cambiar de manera paulativa. Eso básicamente, eso es conservación, perdón, eso es conservación de la masa. Es el mismo concepto que habíamos visto anteriormente en cinemática. Pero como digo, en este caso tomamos en cuenta el peso específico porque ya no llega a ser variable. Llega a ser directamente, bueno, ya no llega a ser constante, sino que va a variar. Y es, ahora vamos a ver conservación de la cantidad de movimiento en gases. En gases básicamente tenemos que ver eso, que digamos es el mismo concepto que vimos hace rato. Técnicamente sí, pero como un gas es más uniforme, llega a tener, digamos, por así decirlo, no tiene velocidad media como en los líquidos, sino que existe, la variación existe, pero es un poco despreciable, por lo tanto todo se mueve de manera media. Así que al momento de analizarlo tenemos que tener en cuenta el campo de gravitación y como digo, el volumen o bueno, el área a la cual va a ser sometida. Lo cual les termina dando esto. ¿Por qué me salto la matemática? Porque es bastante lo que hay que estudiar, así que... Y tampoco lo suele preguntar mucho. No lo suele preguntar demasiado, sinceramente. Ah, ahora vamos a ver las aplicaciones. No, aquí está. Análisis de la variación en busca de la presión. ¿Por qué me salté mucho estos dos conceptos? Porque uno llega a ser repetido, básicamente. Es que el peso específico ya no va a ser constante. Y el 2 es básicamente eso, que un gas no llega a ser uniforme. Por lo tanto, se mide de manera tangencial, normal y binormal. Eso. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, podemos ver la velocidad en la que va a tener un gas. ¿A qué sentido va a ser sometido? Y este concepto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en líquidos sabíamos que existe esto, por lo tanto va a haber una variación entre medio, o sea, una velocidad media y la presión va a variar. En este concepto la velocidad llega a ser uniforme y la presión también casi suele ser uniforme. Teniendo en cuenta la ecuación anteriormente vista, que era esta, podemos partir de eso para encontrar la aceleración. La aceleración en gases. Si a alguno de ustedes les interesa, digamos, el tema de los aviones o demás, lo van a profundizar mucho más en turborreactores, básicamente con el ingeniero Valdivia. Pero en este concepto partimos de el cambio de velocidades según
el cambio de presiones, pero como digo, llega a ser muy... O sea, no llega a cambiar demasiado. ¿Por qué? Porque la aceleración va a estar en constante proceso de el cambio de presión con el cambio de densidades. Eso, porque un flujo puede cambiar su densidad dependiendo de qué tanto se ha presionado. Ahora, ¿por qué aquí dije que la velocidad llega a ser uniforme y la presión llega a ser uniforme? Porque, digamos, en todo el concepto, si algo anda de un flujo continuo y no es perturbado, va a mantenerse así. En cambio, en líquidos no es tanto así. Depende de la sección y depende qué tanto se mueva. Ahora, la presión es eso, básicamente. La raíz cuadrada de las presiones por el efecto de las densidades. Es básicamente, como dice, la velocidad de propagación de la perturbación. Básicamente, les puede preguntar eso. Explique la velocidad de la propagación de la perturbación. Es otro nombre al cual se suele poner. Y aquí hay algo muy interesante que le llamo, bueno, el ingeniero le llama también, ¿no? La celeridad del sonido, que es otro nombre también que le pueden poner a la pregunta. Celeridad del sonido, velocidad de propagación, análisis de la variación de las presiones. Es muy importante que entiendan para que, digamos, puedan hacerlo de manera directa. Ahora, una forma de medir la aceleración es básicamente el número de Mach, teniendo en cuenta la velocidad y la aceleración a la que va a ser sometida. La clasificación se mide entre subsónico, sónico, supersónico, hipersónico, los cuales podemos ver aquí. Un ejemplo de esto sería un resalto hidráulico, el cual, digamos, de una caída aumenta su velocidad, y en este concepto eso es en líquidos, pero en gases se puede ver en una tobera, que básicamente el aire entra, y al ser un cambio de sección se va a presionar y por lo tanto va a aumentar el número de Mach. Por lo mismo que dijimos, aquí podemos ver que entra de una manera con una presión y una densidad y va a cambiar. ¿Qué dijimos hace rato? Que es, digamos, el cambio de las presiones por la densidad. Ahora vamos a conservación de la energía. No lo suelo preguntar mucho, sinceramente. Siendo honestos, no lo pregunta casi nunca. Pero básicamente es eso, la energía interna con la energía exterior, que nos dice que es la sumatoria de energías cinéticas. En un gas siempre se va a mover de manera cinética, por lo tanto se toma en cuenta la transferencia de calor. Y tomando en cuenta la transferencia de calor, también podemos tomar en cuenta el calor específico a volumen constante. Básicamente es eso. Y aquí podemos ver lo que les expliqué al inicio de la relación térmica entre presión y volumen. Nos va a dar a la variación de temperatura por R, que es R, es, digamos, básicamente la constante de los gases, que se basa en el calor específico de presiones con el calor específico del volumen, teniendo en cuenta qué tipo de gas es, o qué tipo de mezcla, o qué tipo de sustancia. Y eso. Y el N significa básicamente la relación que existe entre masa y masa aparente, o masa molar. Eso. Y ahora vamos a lo que nos... O sea, no nos suele preguntar tanto, pero básicamente es eso. La energía de un gas se basa en eso, en energía interna y externa. Y eso se basa en la sumatoria de trabajo con el calor específico de afuera. Es eso básicamente. Ya, ahora sigamos. Teniendo en cuenta eso, podemos ver el escurrimiento unidimensional de un gas perfecto. La ecuación de Stein-Bernard. ¿Qué nos dice la ecuación de Stein-Bernard? Es el cambio de sección que existe entre, básicamente, el concepto de gases en líquidos perfectos que hayamos dicho, que existe energía piezométrica, que es básicamente en constante la gravedad y la caída. Aquí en gases dijimos que las moléculas se mueven de manera cinética, claro, y me dirán, ¿por qué la velocidad no es velocidad y velocidad? No, porque, digamos, internamente llegan a tener un cambio térmico y por lo tanto se mide eso igual, dependiendo o tomando en cuenta qué valor utilicemos. En este caso, la hipótesis nos basa en que estamos en un régimen permanente, obviamente, es una sección transversal, es un gas ideal y la fricción básicamente es despreciable. ¿Por qué analizamos esto? Porque es, digamos, la misma ecuación, por así decirlo, que la de línea de corriente, pero analizada para
analizada para gases. Ahora, ¿por qué la ecuación de la energía no es lo mismo? Técnicamente esto es la ecuación de la energía, pero aplicada de manera útil. Porque el otro solo analizamos internamente y exteriormente. Aquí analizamos el cambio. Y básicamente los que no lleven termodinámica, o bueno, los que no saben termodinámica, o los que no entraron a la clase de ayer, estaba explicando de que la entalpía básicamente es la energía interna que existe en los fluidos, ¿no? Que se basa en básicamente el calor específico a una presión. Bueno, en sí el concepto es la energía de presión y volumen, teniendo en cuenta la energía cinética. Pero de manera útil y medible se basa en que la entalpía va a ser igual al calor específico a presión constante por temperatura. ¿Por qué? Porque internamente la entalpía tiene un calor interno y eso se basa a presión constante. Por eso es el calor específico de la mezcla o del flujo, básicamente. Y la temperatura dijimos que es una escala térmica que promedia la velocidad, ¿no? Así que básicamente eso, la entalpía es eso, el coeficiente de calor a presión constante por la temperatura. Y como un gas tiene, si se mueve, tiene un cambio de los dos, ¿no? Por lo tanto, hay una entrada y una salida. Teniendo en cuenta eso que dijimos que es un coeficiente, digo un calor específico a presión constante, tomamos en cuenta que esto es entalpía y ya teniendo en cuenta esto, lo balanceamos, hacemos que velocidad 2 vaya afuera, la sumatoria de entalpía se quede y básicamente eso. Teniendo en cuenta eso, podemos ir de manera matemática aquí en entalpía. Vemos la K. ¿Qué es la K? Es básicamente la constante de los gases que mide lo mismo anteriormente dicho, la relación que existe entre el calor específico a presión constante y el calor específico a volumen constante, teniendo en cuenta la presión y la densidad del mismo flujo. Usando matemáticas básicamente se convierte en esto, que nos demuestra la entrada y la salida del mismo flujo con el coeficiente de calor. Teniendo en cuenta eso, lo cambiamos en la ecuación y ya desarrollando nos da esto. Como dijimos que es un flujo adiabático, ¿qué significa flujo adiabático? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? ¿Alguien que llevó termodinámica? Bueno, tarea para la casa. Dios. Pero el flujo adiabático básicamente nos dice que va a ser una presión, ¿no? Va a haber una relación con la presión constante, por así decirlo. Lo cual al final nos da esta ecuación de acá. Eso. Y como les dije que básicamente todo lo medible se tiene que tomar en cuenta el caudal. ¿Por qué? Porque la velocidad es perturbada secuencialmente y no nos sirve de mucho en cálculos. Sacamos el caudal másico, perdón. Y eso, básicamente. Ese es el concepto de Saint-Bernard. Analizar un gas de entrada y de salida, como hicimos en líquidos perfectos, pero tomando en cuenta el calor interno. Ahora, esa es una de las preguntas que suele hacer generalmente en el final. Es una de las más importantes. Como les dije, pueden hacer sus propios apuntes, porque si no, se van a tirar. Lo voy diciendo de antemano. Se van a tirar, hagan sus propios apuntes. Lean qué pregunta les está preguntando. Y aquí podemos ver el escurrimiento unidimensional en un gas perfecto. Es una forma en la que lo pregunta. O les dice aplicaciones para un gas unidimensional. Así te dice. O también te lo puede preguntar de manera, ¿cómo se dice? Como si fuera un cuento. Si tenemos un gas y por lo tanto lo queremos hacer pasar por un edificio de manera unidimensional, explíquelo, digamos. Eso lo hizo en un semestre. La cuestión es que lo entiendan. A veces también lo pregunta ecuación de Saint-Bernard, pero rara vez lo pregunta como ecuación de Saint-Bernard, la verdad. Eso. Ahora vemos la celeridad en el sonido de manera... o sea, habíamos visto de manera del match, ¿no? Pero la cuestión aquí es de que... No, antes de esto tenemos que ver otra cosa. Perdón. Antes de la celeridad. Vamos a ver esto. ¿Dónde está?
Aquí está, sí. No, es en esta carpeta. Aquí está. Puntos de mecánica de fluidos. Vamos a ver flujo, aproximación de flujo compresible. Creo que lo tengo acá, pero voy a buscarlo. Creo que lo tengo en forma de copia. A ver. No, aquí creo que está. Aquí está, aproximación de flujo compresible. ¿Qué trata de hacer esto? Trata de analizar lo que hayamos visto anteriormente, que es la velocidad, ¿no? Pero lo trata de analizar con la energía interna que emana un gas técnicamente ideal. Básicamente es todo es claramente un flujo adiabático y básicamente eso es la ecuación que muestra la perturbación que existe entre las velocidades, el cambio de velocidad, o sea, al hacer un cambio de velocidad o de aceleración, cómo varía. Eso, básicamente. Esto es flujo potencial, una de las preguntas más importantes que hay, básicamente. ¿Por qué? Porque, digamos, sí o sí se los va a preguntar. De hecho, ni él termina de hacerlo, aunque si alguno fue a clases, generalmente se emputa y no lo suele explicar. Pero es de las que más pregunta. ¿Por qué? Porque es una de las más largas y es de las que menos estudian. Por ejemplo, yo en mis apuntes no la llegué a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la verdad, ¿quién te pregunta esto? Pero sí lo ha preguntado varias veces y es muy importante. Básicamente lo que explica es eso, cómo se relaciona la temperatura con la velocidad Mach. Aquí pueden ver la velocidad, cómo se relaciona con el calor específico a presión constante con la temperatura de entrada y de salida. Teniendo en cuenta esto, también la constante de los gases. Y al tener en cuenta eso, tomamos en cuenta que es un flujo adiabático. Por lo tanto, la presión por la densidad va a ser constante. Así que básicamente eso. Aquí opera. Y aquí nos basamos en esta ecuación, que es la variación de la temperatura por la variación de presión a ¿cómo se llama? La K, que es, digamos, el coeficiente de calor. Y todo nos dice al mismo concepto. Básicamente integramos todo para encontrar la variación que existe en el número de Mach. Eso es lo que queremos encontrar. Cómo funciona la variación del número de Mach. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en el anterior ejemplo de líquidos cómo funciona la variación con la presión y las densidades, ¿no? Pero aquí varía mucho más. Por eso es la aproximación del flujo. Teniendo en cuenta básicamente eso, el número de Mach. Ahora, sabiendo eso, vamos a partir a lo otro. Esto. Suele preguntar generalmente aproximación de flujo y clasificación del número de Mach. O celeridad del sonido en flujos compresibles. O directamente solo pregunta clasificación de número de Mach. Pero generalmente es una pregunta aislada con la otra. O sea, el flujo, la aproximación de flujo compresible y la celeridad del sonido. O el número de Mach, clasificación. En esta línea podemos ver cómo se clasifican el número de Mach de manera directa. De 0 a 0,2 es incomprensible. De 0,2 a 0,8 es subsónico. Aquí entran los compresibles adiabáticos. Ahora hay una transición entre ellos, lo cual se suma a subatónico. Luego de eso, ¿por qué hay un cambio de transición? Porque el fluido va cambiando, cambia su composición y de la nada empieza a haber una onda de choque. Luego de eso siguen los compresibles, todavía son adiabáticos, ¿no? Bueno, en este caso ya no son adiabáticos, perdón, ya no llegan a ser adiabáticos y luego es hipersónico. ¿Por qué todo en la lista es compresible excepto el inicio? Porque en el inicio son líquidos, incompresible se llega a ser líquido, incompresible y comprensible llega a ser gases básicamente. Pero eso métanselo acá, es incompresible son líquidos y gases son comprensibles. Pero en este caso es a presión constante, en este caso ya no porque es un cambio de choque, aquí tampoco y aquí menos. Y esta es la línea a la cual se traza. Si lo pueden ver esta ecuación que dice la variación de las presiones dividido entre el peso específico por el volumen,
¿Qué es lo que cambia? Que en el primero vimos líquidos, en el segundo estamos viendo otra cosa. Básicamente es eso. Eso. Ahora, precisamente volviendo al tema de la ecuación de Saint-Bernard, podemos ver las aplicaciones, que son lo mismo que en el otro, que varía, que digamos ahora tomamos en cuenta la constante de los gases, básicamente eso. Y ya, no hay nada más que cambiarle. Ahora vamos a ver lo último, dinámica de fluidos reales. Básicamente en los fluidos reales lo que se toma en cuenta son las pérdidas de energía que se pueden generar ya sea por caños, traslación, etcétera. Y esa pérdida de energía que se debe a la fricción. ¿Y qué es la fricción? Es digamos una fuerza a la cual se va a poner al movimiento del fluido y eso genera básicamente calor. Así que básicamente las pérdidas se pueden variar en eso. Ahora hayamos trasladado aquí la viscosidad cinemática, ¿no? Que habíamos visto, y la viscosidad dinámica, que es la deformación que existe en el plano. Pero ahora también tomamos en cuenta la dilatación. ¿Por qué? Porque un gas en términos se puede dilatar, básicamente eso. Puede existir, digamos, en sistemas reales puede existir, digamos, una, como se dice, una deformación, bueno, una viscosidad, la cual rige la deformación que existe en el plano, pero también una dilatación. ¿Por qué? Porque estamos viendo esto de manera lineal, pero ¿qué pasa si es de manera transversal? Exacto, eso es lo que cambia. La dilatación es básicamente eso, que se dilata, cambia. Teniendo en cuenta eso, podemos tener en cuenta la viscosidad dinámica y la viscosidad de dilatación, que toma en cuenta los ejes tanto de Y como de X. Teniendo en cuenta esto, podemos hacer... A ver, quiero explicar algo muy, muy en claro. Cuando se habla de gases, de fluidos reales, se basa en el concepto de que hay pérdidas, ese es un concepto, y el segundo, de que, digamos, la deformación llega a ser para todos lados. Es eso. No sé si han visto en elasticidad un cubo elemental, ¿no? Que se rige a la idea de que existen esfuerzos normales y tangenciales. Aquí es igual, pero al analizar fluidos es de una manera tan extensa, porque es una variación tan grande, porque en un sólido, ¿qué pasa? Lo deformas y tratas de analizarlo con líneas de corriente de un fluido, ¿no? Es lo que se utiliza generalmente. Pero aquí la deformación en un flujo regularmente perturbado es tan grande que no llegas a analizarlo bueno, se puede llegar a analizarlo de manera matemática, pero la ecuación es tan grande que no llega a ser operatorio. Es como cuando intentas analizar los esfuerzos en una pieza con elementos finitos. De manera lógica no puedes. ¿Por qué? Porque es tan extenso. Tal vez antes sí podía. Y probablemente sí se podría si, digamos, te llegas a aplicar, pero de manera aplicativa, esperar a alguien a deducir todo es imposible por maneras prácticas. Pero para esto existen sistemas los cuales ayudan a que entiendas el concepto de que existen software los cuales miden la velocidad de cómo cambia un fluido. ¿Por qué? Porque al cambiar un fluido se deforma. Y al deformarse entra este concepto, tanto de la viscosidad como de la dilatación. Es eso. Y al haber tantas deformaciones se puede observar que, digamos, el fluido se puede analizar de distintas maneras. Como en elementos de número finito se analiza por, digamos, si agarran una pieza y lo vuelven en distintas secciones pequeñas, aquí es lo mismo, pero de manera mucho más complicada y mucho más extensa. Eso. Y de ahí nace la ecuación de Navier-Stokes. Esta ecuación nos permite describir el movimiento del fluido tanto en líquido como en gases. Expresa la conservación de la masa y el momento, todo a través de métodos numéricos, como lo que dije. O sea, lo que utiliza son aproximaciones. Los que llevan cálculo numérico, por ejemplo, pudieron ver, digamos, que se trata de utilizar aproximaciones para encontrar un fenómeno físico. Ahora imagínense la cantidad de métodos numéricos se debe ocupar para poder calcular los mismos. Pero de manera directa se mide en esta ecuación.
¿Qué es lo que analiza? Analiza la fuerza a la que va el fluido, la variación de las presiones, la viscosidad, teniendo en cuenta el operador Nabla, o sea, si se mueve hacia qué direcciones se va a deformar. Luego de eso, toma en cuenta la deformación como tal, que es, digamos, la deformación que si se deforma de manera lineal, ¿no? La viscosidad se va a deformar de manera, se va a volver a dilatar. Eso. Teniendo en cuenta, como digo, también la divergencia que existe en la velocidad, o sea, en los tres campos de velocidades. Entiéndase que no es lo mismo el operador Nabla que la divergencia aquí. ¿Por qué? Porque aquí estás tomando en cuenta simplemente la viscosidad, la oposición a la deformación. Aquí tomas en cuenta los dos factores de manera directa. Todo en cuestión a la velocidad, teniendo en cuenta un peso específico, ya sea... Bueno, eso puede variar dependiendo. Por ejemplo, aquí, en incomprensibles, o sea, en líquidos, llega a ser constante, por lo tanto, se llega a eliminar la parte de acá, ¿no? Teniendo en cuenta una viscosidad cero, se llega a eliminar igual de manera directa. Y teniendo en cuenta algo en reposo, solo tomamos en cuenta, volvemos a la ecuación original del tema, si se dan cuenta, que es la fuerza y la variación de presiones. Todo viendo si se perturba o no se perturba. Ya recuerden, en líquidos, como es constante, se elimina la parte de aquí. ¿Por qué? Porque el peso específico se varía dependiendo de la viscosidad. Eso. Ahora, en un mu cero, que digamos que no tenga viscosidad cero, o sea que básicamente sea ideal y no tenga dilataciones, se mantiene así, o sea, una ecuación normal, ideal, y luego en reposo la velocidad se mantiene una ecuación estática. Es eso. ¿Tienen alguna duda sobre la ecuación de Navier-Stokes? Es que es algo muy interesante. Si no, sigo. Ahora vamos a lo que nos compete, la ecuación de la conservación de la energía, que de manera directa para el examen pueden poner esto. Esperen. De manera directa ya habíamos analizado cómo funciona la ecuación de la energía, ¿no? ¿O no? Ahora de la manera directa para, por así decirlo, para la respuesta del ingeniero, pueden dibujar el tubo, el cual les enseñó mil y un veces y el que yo dibujé igual. Teniendo en cuenta una altura definida por las presiones y por la velocidad a la que va a ir el flujo. Es la misma ecuación. Lo que varía es las pérdidas, básicamente. Suman al final del tramo que va a existir pérdidas en el sistema. Básicamente es eso. No hay nada más que calcular. Eso sería todo en tema de la conservación de la energía según las pérdidas. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Ahora eso. Ahora lo vamos a analizar de manera más matemática. Teniendo en cuenta esto, tomamos en cuenta las velocidades, ¿no? Y esta es toda la ecuación de Navier-Stokes. Qué bonito, ¿no? Y la cuestión aquí es que igual lo mismo agarras e integras y tienes los esfuerzos, el cual digamos acá en un fluido perfecto ya a ser la energía 1 va a ser igual a la energía 2, pero en un fluido real llega a ser la energía 1 igual a la energía 2 más la sumatoria de las pérdidas. ¿Por qué tiene 1 y 2? Porque se suman las pérdidas tanto en el plano 1 como en el plano 2. Y teniendo en cuenta aquí descompones la ecuación y te quedan por pérdidas. Ahora en un líquido es esto y en gases es esto. Básicamente, ahora sí, ahora aquí hay un concepto el cual creo que... O sea, todo esto puede tomarse como una ecuación de la energía, básicamente, si lo quieren ver así. Si lo quieren hacer de una manera más desarrollada. Y básicamente aquí se puede ver las aplicaciones. En líquidos son bombas y turbinas hidráulicas. En gases son ventiladores, sopladores, tubos de compresión, etc. Para una bomba, básicamente es esto. Energía 1, teniendo en cuenta... ¿por qué hay una H? La H llega a ser altura. Pero si el auxiliar me dijo que la diferencia de alturas es Z2 y Z1, sí, pero eso es la altura de un sistema normal. Esto es la altura de succión de un líquido, básicamente, o la altura de algún sistema. Puede ser turbinas, por ejemplo, que puede ser la altura de caída. Pero digamos la altura ya sea positiva o negativa, dependiendo de qué sistema tengas, pero la altura existe. ¿Por qué existe? ¿Por qué? Porque se toma en cuenta eso, la succión. Ahora eso.
En gases llega a ser lo mismo, claro. La altura de succión llamamos a sopladores, ventiladores. Y ya, eso. Ahora esto es clasificación de régimen. Esto es semejanza. No sé si quieren dejarlo hasta aquí o también que les explique semejanza de número de Reynolds. Es que según yo tengo es hasta números reales. Bueno, lo dejaremos por otro día. Esto de la semejanza. Ah, no, perdón. Esto es número de Reynolds, perdón. Pero igual técnicamente entra en semejanza. El número de Reynolds, ¿qué es? Digamos, es la medición que se utiliza para saber cómo va a cambiar el flujo de un fluido. Ya sea turbulento o, ¿cómo se dice? Laminar. Laminar es como dice el nombre, que son pequeñas láminas en un flujo, el cual va de manera directa. El turbulento cambia, se perturba y se empieza a mezclar. Eso explica muy bien este concepto. Ahorita lo busco. El cambio de velocidades. Habíamos dicho que en este punto hay una onda de choque, lo cual cambia el fluido. Aunque esto sea de manera sónica, es un buen ejemplo para el concepto del régimen permanente. ¿Por qué? Porque acá hay una fuente la cual va cambiando, el tubo va aumentando según su diámetro y cambia de ser lineal a turbulento. Básicamente es eso. El número de Reynolds toma en cuenta la fuerza de inercia por la fuerza de viscosidad. Básicamente, ¿qué te dice? Que la fuerza de inercia va a ser a la velocidad bueno, por el área, ¿no? Que es, digamos, el diámetro, lo cual te va a dar el número de Reynolds. Aquí está la viscosidad cinemática, que básicamente es la viscosidad dinámica dividida entre el peso específico. Y acá hay un concepto interesante que lo van a ver con el ingeniero Willy, que es el radio hidráulico. El radio hidráulico lo que dice es que es la sección que existe para la medición del fluido con respecto al área que se toma en cuenta. Eso. Básicamente es toda el área que se ocupa con el volumen del fluido. Eso, ¿ven? X es igual a pi por D, que es todo el perímetro, digamos, de la tubería. Internamente todo el fluido es el área, que digamos pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Básicamente es el concepto de Reynolds, que digamos, ahora clasificándolo, si digamos el número de Reynolds es menor a 2000, llega a ser laminar. Si llega a ser llega a ser un punto medio entre 2000 y 4000, llega a ser de transición. Y si llega a ser a mayor de 4000 es turbulento. ¿Qué es transición? En este punto podemos ver cómo un fluido va de manera directa, tiene una transición abrupta, ¿no? Cambia, perdón, aquí de manera directa, de forma laminar, tiene una transición abrupta y luego se vuelve turbulento. Ese es el concepto que se maneja. Bueno, ya hemos visto todos los puntos, todos los conceptos que teníamos que ver. ¿Hasta este punto tienen alguna duda? Paso examen, no sé. Pregúntenme. ¿Cuánto tiempo cree que nos dé el ingeniero para responder el examen auxiliar? ¿Va a ser 90 minutos como el anterior o cree que nos dé menos tiempo? A ver, este examen suele hacer solo 3 preguntas. Siempre ha sido así. Nunca había... Bueno, solo un semestre preguntó 4. Pero generalmente suele hacer 3 preguntas. No suele dar mucho tiempo en el segundo parcial. Entonces sería un examen de 1 hora más o menos, auxiliar. Sí, a veces 45 minutos. Porque, como te digo, Bueno, hay que son... tomar en cuenta que puede preguntar sobre los videos también. Eso es otro consejo que les daría, ¿no? Estudien los videos. Eso ya no entra en mi responsabilidad, claro, pero sí sería bueno que lo estudien. Porque quién sabe se los vuelva a preguntar, porque se supone que conmigo han hecho esa actividad, se supone que ya han estudiado. O de lo que les hablo en clase también pueden deducir, digamos, creo que les habrá hablado varias clases sobre ese tema, ¿no? ¿O no? Mm, Ha sido medio complicado las últimas clases, por lo que estoy enfermo el ingeniero. No hemos ¿Qué? tenido presenciales en, creo, 2 semanas. Dios, ¿en serio?
bien, voy a dejar de grabar.